Dicen que fue Gandhi quien dijo: primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan y entonces ganas. Es el comportamiento del ser humano ante el proceso de lucha de otros por una causa, como la de dar a conocer una enfermedad poco conocida. Más si cabe, si su origen apunta a sustancias que comercializan industrias con lobbies que influyen en las corrientes de opinión a favor de sus intereses. Todos recordamos los casos del tabaco, la talidomida o el amianto, por poner algunos ejemplos. Es un sendero cruel para los enfermos ambientales, pero la sociedad lo repite una y otra vez. Parece llevarlo en el ADN. No aprende de errores pasados, al menos para intentar evitar un sufrimiento innecesario a los afectados. Como en el caso de la sensibilidad química múltiple, que también hemos tenido que pasar por ese proceso. Afortunadamente, en la actualidad, sin embargo, estamos ya en la recta final. En mi caso, enfermé de sensibilidad química en 2002. La experiencia fue terrible y parecida a la de muchos compañeros. No solo por lo rápido que se produce en esta enfermedad el inicio de síntomas múltiples, desconcertantes y cada vez más intensos, sino por la incomprensión que recibí de todos los ámbitos y también por la falta de información sobre lo que debía hacer ante lo que me estaba pasando. Sin duda, estaba todo por hacer en sensibilidad química. Los médicos no conocían el problema y no había conciencia de colectivo, ni tampoco espacios en la red que se dedicaran al problema. Tras reflexionar y formarme, decidí ser una paciente activa. En 2006 abrí un espacio en la red sobre sensibilidad química en base a mi formación documentalista y empecé a luchar desde él. Los años se sucedieron, el apoyo de los enfermos, los médicos y otros profesionales también, y andado el tiempo tuve el privilegio de entrar a formar parte del equipo que hizo posible un paso histórico para la dolencia. Su incorporación en 2014 a la Clasificación Internacional de Enfermedades de España y, como consecuencia, a su sistema sanitario. Mi exposición tratará del proceso con el que lo llevamos a cabo y del contexto internacional que sirvió de base argumental para ponerlo en marcha y clasificar la sensibilidad química. En este contexto, no debe confundirse la CIE con la CIE-EMC, aunque estén relacionadas. Por eso vamos a pasar a verlas a continuación. La Clasificación Internacional de Enfermedades, o CIE, es un sistema de clasificación de enfermedades, problemas de salud y causa de defunción, donde a cada diagnóstico se le asigna un código alfanumérico que es insertado en una estructura jerárquica de materia que se encuentran ordenadas de menor a mayor detalle. Su primera edición se publicó en 1893 y estuvo a cargo del Instituto Internacional de Estadística. Se llamó Lista Internacional de Causas de Muerte y su objetivo fue ser una clasificación internacional de causa de defunción, como indica su nombre. No fue hasta 1948 que se le añadieron la morbilidad y otros problemas de salud. Ocurrió cuando la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se hizo cargo de su sexta versión. Desde entonces se denomina Clasificación Internacional de Enfermedades, o CIE. Sus actualizaciones son periódicas y se distinguen entre sí nombrándolas con el acrónimo CIE, ICE en inglés. Su número de revisión, CIE 1, CIE 2, CIE 3, y los datos de publicación de las versiones de cada revisión, por ejemplo, CIE 8 primera edición, CIE 8 segunda edición, etc. El propósito de la CIE es facilitar la recogida, análisis y comparación de los diagnósticos entre territorios, una utilidad que la ha convertido en uno de los estándares internacionales de más uso para elaborar estadísticas en este tema. La mayoría de países la utiliza para informar sobre sus datos de mortalidad. Pero esta no es la única CIE. Junto a ella coexisten las llamadas CIE Modificación Clínica, por sus siglas CIE-MC. Son adaptaciones que han hecho de la CIE algunos países para sus sistemas sanitarios y posteriormente han adoptado otros, sea de forma integral o realizando su propia revisión. Estas modificaciones clínicas las autoriza la OMS y su objetivo es dar una mayor concreción a la CIE para que pueda ser usada en la codificación clínica de los diagnósticos y de los procedimientos sanitarios que prestan los sistemas de salud. Por ello, las modificaciones clínicas se utilizan principalmente en los hospitales y en los centros de atención médica especializada.
Respecto a sus actualizaciones, se nombran de la misma manera que las de la CIE, pero cambiando las siglas CIE por las de CIE-EMC. Los países donde coexisten la CIE y una CIE-EMC son varios, entre ellos España, que usa la CIE y además la modificación clínica de los Estados Unidos. Dos clasificaciones que conviven del siguiente modo. La CIE la gestiona el Instituto Nacional de Estadística, el INE. La CIE-EMC la traduce y actualiza el Ministerio de Sanidad. Y el área de uso de cada una depende de cada comunidad autónoma. Sin embargo, se puede decir que la CIE es de obligado empleo para las causas de defunción, la CIE-EMC es la de referencia para los hospitales y en los centros de atención primaria, CAPS, depende de cada autonomía, pero en todo caso se acompañan de otra clasificación, la CIAP 2, que aquí no veremos. Para ver las equivalencias entre estas clasificaciones se utiliza el mapeo, herramienta de referencias cruzadas que pone a disposición el Ministerio. Entrando ya en materia, debemos señalar que para que una enfermedad sea visible para el Sistema Nacional de Salud de un país, es necesario que esté incluida en su CIE, si no, los pacientes quedan en un limbo administrativo en el que no existen, con todo lo que ello implica. Por tanto, la clasificación es la máxima prioridad y la más básica para una dolencia. La OMS es cierto que no ha clasificado aún la sensibilidad química en su CIE, pero esto no significa que niegue su origen físico o su necesidad de codificación. De hecho, ya en 1999 indicó que esta y otras dolencias las consideraba en ese momento, y cito textualmente, posibles nuevos problemas de salud relacionados con el trabajo. Por tanto, aunque necesitaban tiempo hasta que hubiera suficiente conocimiento sobre ellas, decía, y sigo citando, que era muy importante para la vigilancia y otros fines ser capaces de identificar y de alguna manera clasificar estos nuevos problemas. Así las cosas, mientras se espera que la Organización Mundial de la Salud clasifique la sensibilidad química, varios países se han adelantado al incluirla en los índices alfabéticos de sus CIEs, una fórmula que autoriza a la Organización Mundial de la Salud para que el sistema sanitario de un Estado pueda oficializar en su territorio una dolencia no clasificada aún por esta agencia de la ONU a nivel internacional. De este modo, un país puede reconocer la existencia sanitario-legal del problema con las repercusiones positivas que esto supone para los afectados. Que la inclusión de la sensibilidad química en la CIE en un territorio es sinónimo de reconocimiento por su sistema sanitario es obvio. Además, así lo indica el informe sobre sensibilidad química que publicó en 2005 el Parlamento de Australia del Sur. Por tanto, la clasificación era un paso clave para normalizar a los pacientes de sensibilidad química en las consultas médicas y en otros ámbitos como el legal o el de su estudio. Por ejemplo, el de su prevalencia, pues no en vano los códigos CIE se usan ampliamente por médicos, investigadores, aseguradoras y similares para compilar y seguir las estadísticas de salud. Consciente de todo ello, el primer país cuyo sistema sanitario reconoció la sensibilidad química fue Alemania. Lo hizo en el año 2000. Después le siguieron Austria en 2001, Japón en 2009, Suiza en 2010, Dinamarca en 2012 y España y Finlandia en 2014. El código que eligieron fue el T78.4, menos Japón, que escogió el T65.9, Finlandia el R68.81 y Dinamarca, que prefirió el DR688A1, un subcódigo de la clasificación danesa, cuyo modelo no es una adaptación de la CIE, sino una recopilación de clasificaciones de enfermedades internacional, nórdica y danesa. Por tanto, es distinta a las modificaciones clínicas habituales de otros países. En cuanto a los términos con los que los ministerios de salud de estos países nombraron a la sensibilidad química en sus CIEs, también hubo variaciones. Los del código T78.4 eligieron síndrome de sensibilidad química múltiple, SQM, Japón, sensibilidad química, Finlandia, algo como sensibilidad excepcional persistente o recurrente a agentes ambientales convencionales, y Dinamarca,
síntomas relacionados con sustancias químicas y fragancias. Dicho esto, y siguiendo con el contexto internacional, no debemos olvidar mencionar que aparte de los países que han reconocido la sensibilidad química en sus sistemas sanitarios, otros lo han hecho en otras áreas. Así, Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia y Dinamarca, o sea, los países nórdicos, le dan un estatus de enfermedad profesional y Canadá, Australia y Estados Unidos de discapacidad. Además, por añadidura, estos y otros países, así como varios estados, organismos públicos y colegios médicos como los de Familia de Canadá y de Ontario, han promovido o promueven iniciativas oficiales como la creación de centros sanitarios especializados en salud ambiental, protocolos hospitalarios para sensibilidad química, informes, investigaciones, edificios saludables, políticas de accesibilidad ambiental, campañas de concienciación para la ciudadanía y el personal de entidades públicas y estudios a gran escala sobre temas relacionados como la medición de la carga tóxica corporal de su población. Por otra parte, entidades internacionales y supranacionales como el Parlamento han manifestado su preocupación por la creciente evidencia en la relación entre el contexto tóxico ambiental a gran escala en que vive el ciudadano desde hace medio siglo, el aumento o agravamiento de varios problemas y alteraciones de salud concretas y la aparición y aumento exponencial de enfermedades ambientales como la sensibilidad química múltiple. Hablando ya del caso de España, debemos decir que el camino para clasificar la sensibilidad química estuvo plagado de complicaciones, pero ajenas a la voluntad de los implicados, los promotores, el Congreso de los Diputados y el Ministerio de Sanidad. El puzzle fue laborioso de encajar por las circunstancias atípicas que se presentaron y por una serie de plazos administrativos que eran difíciles de articular, y todo esto afectaba al proceso. Como consecuencia, los implicados tuvimos que ser flexibles ante lo que iba surgiendo y además tuvimos que dividir el trabajo en dos fases. La primera, llevada a cabo en 2013 y 2014, para incluir la sensibilidad química en la modificación clínica de referencia de ese momento, la CIE 9-EMC, y la segunda, de 2014 a 2016, para asegurar la introducción en la que el Ministerio tenía programado implantar a partir del 1 de enero de 2016, que era la CIE 10-MC, o llamada también CIE 10-ES. El proceso se inició en abril de 2013 a través de una proposición no de ley y la propuesta la presentó la diputada María del Carmen Quintanilla tras una petición de don Carlos de Prada, presidente del FODESAN y Premio Global 500 de la ONU. Desde el inicio fui invitada a formar parte del equipo, tanto por mi experiencia como documentalista en administraciones como el Congreso y el Senado, que me hacían conocedora de este tipo de contextos, como por mi labor decana en la divulgación de la sensibilidad química, durante casi una década en ese momento. El primer escollo que detectamos fue rápido. El plazo para poder introducir cambios en la nueva versión de la CIE 9-MC finalizaría antes de que la proposición pudiera concluir su recorrido. El problema se producía por la conjunción de dos elementos. El Ministerio de Sanidad actualiza su modificación clínica cada 2 años y la última lo había hecho en 2012 y por tanto la nueva versión tenía que ver la luz el 1 de enero de 2014. Mientras tanto, sin embargo, el Congreso mantenía overbooking de iniciativas parlamentarias en esos momentos, por lo que no era previsible que nuestra proposición pudiera ver la luz hasta meses después. Afortunadamente, la buena disposición del Ministerio supuso que éste se implicara en el proceso y por ello adelantó lo que la proposición pedía, que era la inclusión de la sensibilidad química en la modificación clínica vigente entonces, que era la CIE 9-MC. Por tanto, la añadió a su actualización de 2014. Conseguido esto, la proposición se modificó para que cubriera lo que ahora quedaba pendiente, que era la inserción de la sensibilidad química en la siguiente modificación clínica de España, la CIE 10-ES. No en vano, el posible vacío normativo que se abriría ante su puesta en funcionamiento en 2016, tras más de 20 años de vigencia de la 9MC, podía dejar a la sensibilidad química de nuevo fuera de la clasificación.
Es por ello que el texto final de la proposición, que se aprobó por unanimidad el 11 de junio de 2014, instó a incluir la sensibilidad química, y cito textualmente, en la próxima CIE. Para finalizar la primera fase del proceso, el Ministerio de Sanidad recibió un amplio informe sobre sensibilidad química que elaboré como soporte al proceso de ejecución de la proposición. En él ofrecí información inédita, documentación variada y la reseña de más de 100 investigaciones de calidad sobre sensibilidad química, esto es, revisada por pares. La segunda fase del proceso se inició en 2015. Su finalidad fue asegurar la inclusión de la sensibilidad química en la nueva modificación clínica de España, que en esos momentos se estaba ultimando. Era la CIE 10 Las diligencias corrieron a cargo de la diputada Quintanilla y de mi persona. El contexto fue complejo. Elecciones municipales y autonómicas en mayo y en septiembre de 2015, periodo electoral nacional y consiguiente ralentización o impasse de las administraciones desde septiembre, elecciones generales el 20 de diciembre, legislatura en funciones a partir de entonces y la cercanía del final del plazo que tenía el Ministerio de Sanidad para poder publicar su nueva modificación clínica el 1 de enero de 2016. Cuando la sensibilidad química se incorporó finalmente a la CIE 10, quedó en todo caso garantizada con ello su inclusión automática a las futuras actualizaciones. De esta forma se aseguró la presencia de la sensibilidad química en el sistema sanitario presente y venidero. No en vano, el Ministerio de Sanidad indica, le cito, que desde el 1 de enero de 2016 la CIE 10 es la clasificación de referencia para la codificación clínica y registro de morbilidad en España. La anterior, la CIE 9MC, lo fue de 1989 al 31 de diciembre de 2015, en total 26 años. Siguiendo con las complejidades del proceso, hemos dejado para el final el asunto de mayor interés para enfermos y profesionales. ¿Qué código debía elegir el Ministerio para la sensibilidad química y si era posible que lo hiciera de forma libre o condicionada? Sin duda, ubicar una enfermedad en el sitio más acorde a su naturaleza es importante, sobre todo para evitar que quienes no la conozcan hagan interpretaciones erróneas de ella o no del todo ajustadas. El Ministerio pudo barajar dos opciones: elegir un código preexistente de su CIE, el que viera más adecuado, o adoptar uno de los ya dados a la sensibilidad química por otro país que tuviera modificación clínica similar a la de España. Esto incluía el código de Dinamarca, mientras daba posibilidades al T659 de Japón y al T78.4 de Alemania y el resto de países. Dentro de este contexto, lo natural para el Ministerio fue seguir la senda ya establecida por la mayoría de países, con Alemania a la cabeza, es decir, eligió el código 995.3 para la CIE 9 EMC y posteriormente su equivalente, el T78.4 para la CIE 10 ES. La opción fue lógica, pues aunque el T659 de Japón se ajusta mejor a la naturaleza de la sensibilidad química, el T78.4 era el código por el que ya se habían decantado varios países europeos y además siguiendo la recomendación del DIMDI. Este punto es muy importante porque el DIMDI es una entidad con una influencia notable en la cuestión por dos razones. Porque se encarga de la clasificación internacional de enfermedades de Alemania, la primera en el mundo que codificó la sensibilidad química, y porque colabora con el mantenimiento de la CIE de la OMS desde hace años. Por tanto, existe una estrecha relación entre ambos organismos, un hecho que hace pensar que cuando la Organización Mundial de la Salud estudie incluir la sensibilidad química en su CIE, lógicamente valorará el código propuesto por el DIMDI sobre cualquier otro, incluso a pesar de la crítica respecto de los expertos en sensibilidad química. Este desacuerdo fue descrito en el documento del Parlamento de Australia del Sur de 2005 y así lo transmití al Ministerio de Sanidad en mi informe de 2014. Sin duda, no se puede soslayar que clasificar la sensibilidad química del T78.4 es confuso. Por un lado, el capítulo que lo engloba es acertado, pero el código no.
El primero se refiere, refiriéndome al capítulo, el capítulo se refiere a lesiones traumáticas, envenenamientos y otras causas externas, pero el código se refiere a alergia no especificada. Sin embargo, la sensibilidad química no es una alergia, es una reacción multisistémica en que predomina una alteración del sistema nervioso central. En todo caso, no perdamos tiempo en mirar el dedo, o sea, los flecos, en vez de buscar el horizonte, esto es, los puntos claves para avanzar en las cuestiones vitales. No olvidemos que en cualquier asunto siempre habrá cosas pendientes de mejorar para el futuro. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha de pulir su CIE a lo largo de los años y además comete errores o se ve condicionada por presiones y conflictos de intereses. Por tanto, recordemos que son situaciones que también ocurren con otros problemas de salud, sea en nuestra modificación clínica, sea en la de otros países o sea en la CIE de la Organización Mundial de la Salud. Por ello, hay dolencias que con el tiempo se van reubicando e incluso renombrando con más o menos fortuna, como en el caso de la fibromialgia. De ahí la necesidad de actualizaciones periódicas que tienen las CIEs. En todo caso, aspectos positivos que tiene el código T78.4 para la sensibilidad química es que reconoce, 1, que es una enfermedad física, 2, que es de origen externo y 3, que está causada por tóxicos. Una vez hablado del código, es muy importante mencionar la intención que tuvo España con la inclusión de la sensibilidad química en su clasificación, porque fue expresada claramente en 2013 durante la exposición de motivos de la proposición que promovimos. En ella se puede leer que su objetivo fue, abro comillas, dar un reconocimiento a esta enfermedad física asociada a la exposición a sustancias químicas tóxicas y facilitar de este modo el manejo clínico y jurídico de la misma para permitir a sus afectados disfrutar de los derechos básicos en materia de salud, asistencia y demás derechos derivados reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por las cartas magnas de todos los países democráticos. Cierro comillas. Este mismo propósito lo corroboró el Gobierno en 2015 en su respuesta a una pregunta que se le formuló desde el Congreso de los Diputados. En esa contestación señaló que la pretensión de la inserción de la sensibilidad química en la clasificación de España había sido, abro comillas, dotar a esta enfermedad del mismo grado de reconocimiento del que goza en otros países, a fin de que sea tenida en cuenta adecuadamente a efectos de su diagnóstico y atención sanitaria. Cierro comillas. Para ir cerrando mi exposición, señalaré que aunque sin duda queda mucho por hacer para que el respeto y los derechos de los enfermos de sensibilidad química sean iguales a las de otros problemas de salud, la inclusión de la dolencia en la clasificación era la puerta que se necesitaba abrir para poder avanzar. Esto lo corrobora el hecho de que, al amparo de este marco favorable, se haya venido sucediendo desde entonces un continuo flujo de avances positivos que hasta ahora no se había dado. No ha sido casual el aumento del conocimiento e interés de los sanitarios por la sensibilidad química, ni tampoco el despertar institucional y los primeros movimientos en investigación, en formación pública para médicos, en difusión de la enfermedad de sectores como el de la farmacia y en la creación de políticas de protección integral a los enfermos desde los ayuntamientos de Tarragona en 2015, Terrassa en 2016 y Durango en 2017, donde en todos ellos se aprobaron las iniciativas por unanimidad. Además, en 2016 se pidió por primera vez a un gobierno regional, el de Asturias, que creara un programa específico de apoyo a los afectados. Y en ese mismo año, por añadidura, Cataluña anunció que elaboraría un plan de atención sanitaria. Todo ello son hechos en progresión y que hasta ahora no se habían podido dar por falta de cimiento sobre el que poder construir el edificio. Finalizaré mi presentación como la inicié, hablando del contexto internacional de la sensibilidad química, pero esta vez referido a algo que siempre genera esperanzas en los afectados de cualquier enfermedad, la investigación. En este ámbito destacan la de Belbom de 2015 y la de la Universidad de Kumamoto
de 2016 porque arrojaron importantes resultados en el campo de los biomarcadores. Además, existen interesantes líneas de estudio desde hace años que inciden en las evidencias neurológicas, genéticas e inmunológicas de la sensibilidad química por este orden y en los tóxicos cotidianos y el entorno laboral como causa. No en vano, las nuevas técnicas existentes para detectar lo que antes se pasaba por alto favorecen los avances, y a ello se suma un mayor conocimiento de la sensibilidad química que ayuda a plantear hipótesis, abordajes, selección de casos, procesos de evaluación, conexiones e interpretación de resultados más certeros. Y lo mismo pasa con el estudio de la relación entre tóxicos y salud, que las nuevas técnicas están permitiendo analizar la incidencia en la salud de las sustancias tóxicas a bajas dosis, que en definitiva son los desencadenantes de síntomas de la sensibilidad química. En este área de las bajas dosis podemos destacar, entre otros, el proyecto europeo DENAMIC, cuyos resultados advirtieron en 2016 de la neurotoxicidad de los tóxicos a baja dosis, y las investigaciones en el campo del exposoma, concepto que denomina al conjunto de las exposiciones que sufre una persona a lo largo de su vida y que son estudiados sobre la base de que las que provocan enfermedades crónicas suelen tener un alto periodo de latencia, incluso de décadas. En definitiva, cada vez es más difícil soslayar las evidencias en sensibilidad química para quien no quiere verlas, y cada vez se avanza más en todas las áreas de este problema de salud, a pesar de lo injusto que es para los enfermos hacerlo a través de un camino lleno de dificultades y de sufrimiento que no tienen nada que ver con la enfermedad en sí. Decíamos al comienzo, primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan y entonces ganas. La conjunción entre una sociedad escasamente empática y poco dada a cuestionar e indagar sobre lo que no le afecta como individuo y unos lobbies que la influencian mientras supeditan la salud del ciudadano a sus intereses económicos es la tormenta perfecta para que se sigan dando estas situaciones. Sin embargo, no olvidemos que según la reflexión atribuida a Gandhi, tras la lucha se gana, y esto es lo que está ocurriendo en sensibilidad química múltiple. Para más información sobre sensibilidad química y su clasificación pueden entrar en sensibilidadquimicamúltiple.org. Muchas gracias por su atención y disculpen los pequeños golpes que ha habido repartidos a lo largo de la conferencia por las obras del edificio que no han respetado el horario que les pedí para poder grabar este vídeo. Muchas gracias.